1 de cada 7 cristianos del planeta enfrentan represión y discriminación, según el último informe de la Lista Mundial de la Persecución 2024, elaborado por la organización Puertas Abiertas. Un país latinoamericano despertó las alertas por su brutal agresión a la iglesia. Corea del Norte se mantiene como el país más hostil, seguido por naciones como Somalia, Libia, Eritrea y Yemen. El informe subraya situaciones de gravedad en Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán y Afganistán. Además, alerta sobre el rápido crecimiento de la represión y la violencia en Nicaragua. Entre los incidentes más significativos se reportan arrestos masivos de creyentes, así como actos de violencia contra sus propiedades y en especial contra los líderes cristianos. Despojan de toda posesión a los creyentes, incluso los matan, solo por creer en Cristo, solo por defender la fe, solo por honrar al Salvador. ¿Podemos imaginar eso? ¿Qué fe tienen ellos? A pesar de la opresión, están firmes en la fe. A veces digo que necesitaríamos un poquito de opresión para probar nuestra fe, si es genuina. Pero damos gracias a Dios porque hasta el día de hoy tenemos libertad en este país de reunirnos y de proclamar la palabra de Dios. Hasta el día de hoy. Pero con todo esto, existe un lugar donde es menos peligroso, pero es más difícil vivir la vida cristiana. ¿Puedes imaginar cuál es? El hogar. Tu casa. Donde vives. Es el lugar más difícil para vivir como cristiano. ¿Por qué? Porque en ningún otro lugar el corazón se muestra como verdaderamente es. Nuestra familia nos conoce, sabe quiénes somos verdaderamente, y es en el hogar donde se verifican los requisitos para el que anhela obispado. Es en el hogar donde no hay promoción de puestos, escalafones. Nunca podrás llegar más alto de lo que ya eres. Padre, madre, esposo, esposa. No hay promesas de un mejor salario, si te portas bien, si eres puntual, si no tienes faltas. Las demandas son muy altas. Amar al otro como a ti mismo. Servir al otro como Cristo te sirve a ti. Es el lugar más difícil. Podemos fingir en la oficina, parecer espirituales en la iglesia, pero la familia conoce y revela lo que verdaderamente somos. La familia conoce nuestros hábitos, nuestros conflictos, nuestro carácter, nuestras finanzas y la medida de nuestra fe y confianza en Cristo. Es el lugar más difícil para ser cristiano. El liderazgo comienza en el hogar. Los puritanos llamaban a los hogares pequeñas iglesias. Porque como está la familia, está la iglesia del Señor. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3. Estamos estudiando los requisitos para los que anhelan obispado. Versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa,
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos, hermanos. Señor Dios bendito, te alabamos y te damos gracias por la libertad de que gozamos de reunirnos para escuchar tu palabra, para cantar alabanzas, para adorarte sin temor alguno a la represión. Señor, danos un corazón que te alabe con libertad. Danos un corazón genuino que se someta a la autoridad de tu palabra. Danos un corazón sabio que entienda que el llamado a la salvación es un llamado a la autonegación, no a la autogratificación. Danos un corazón que se goce escuchando tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo los requisitos para el pastor. La característica, la irreprensibilidad. No es suficiente el que tenga un deseo, un anhelo de querer ser pastor. Primero, ese anhelo es puesto por Dios y es un llamado divino. Pero la característica es la irreprensibilidad, no la impecabilidad. Porque como hombre está luchando con su pecado, con su concupiscencia. Por lo tanto, no exige perfección. Y Pablo nos ha estado hablando que esa irreprensibilidad se tiene que ver en su carácter moral, como lo hemos visto los domingos anteriores, en su vida familiar, en su madurez espiritual y en su testimonio público. Hoy vamos a ver la segunda área donde es necesario, imprescindible, que el que anhela obispado sea irreprensible. Pero como lo dejamos en claro desde la semana pasada, la irreprensibilidad es una característica de todo creyente, más evidente en los que están llamados al liderazgo en la iglesia, pero no excluye a ningún creyente. Por lo tanto, todo creyente tiene que ser irreprensible en su vida familiar. El buen pastor por su casa empieza. El hogar de un líder lo afirma o lo contradice como líder. Ya dijimos que no es perfecto, pero el hogar del líder tiene que ser un hogar ejemplar, es decir, que sea un ejemplo. No solo del líder, de todo creyente. Pablo decía, imítenme a mí porque soy imitador de Cristo. Y esa es una exhortación a todo creyente a decir lo mismo. Que le puedas decir a tu esposa, imítame a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Que le puedas decir a tu marido, imítame a mí porque estoy imitando a Cristo. Que le puedas decir a tus hijos, imítame a mí porque estoy imitando a Cristo. Si no podemos decir eso, es entonces no estamos imitando a Cristo. Estamos viviendo otro cristianismo. La imitación no es perfección, pero sí es un corazón dirigido a buscar ser como Cristo, a seguir el ejemplo de Cristo. Cristo es el príncipe de los pastores. Para todos los pastores el modelo es Cristo, porque Él es el príncipe de los pastores. Pero Cristo es el modelo para todo creyente. Entonces, todos estamos inmersos en seguir ese modelo, en cómo vivió Cristo, en cómo respondió Cristo, en cómo actuó Cristo ante las injusticias, ante los ataques, ante las críticas, ante la murmuración. Jesucristo dijo, ¿sí?, que por su causa íbamos a sufrir, por su causa, no por la nuestra. ¿El sufrimiento que llevamos es por nuestra causa o es por causa de Él? La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan que a lo suyo vino Jesucristo, a lo suyo, a pagar el precio del pecado, a cumplir con la ley, a lo suyo vino. Pero los suyos no le recibieron, los suyos, los de su casa, el pueblo judío, no le recibió. El primer ataque amigo fue de la propia casa de Jesús. ¿Tú crees que en tu casa no hay ataques amigos? Por eso el hogar es el lugar más difícil
para vivir el cristianismo. No es suficiente que el anciano tenga una vida privada ejemplar. Es necesario que tenga una ejemplar vida de hogar. La norma bíblica es que todo aquel que quiere servir dignamente como líder en la iglesia debe mostrar primero ese liderazgo dentro de su casa. Si no, está descalificado para servir. El servicio, lo vamos a ver el próximo domingo con relación a los diáconos, habla igual. Allí en 1 de Timoteo 3:12 dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Otra vez, el énfasis está en el hogar. Y podemos ver desde el Antiguo Testamento que el énfasis está en el hogar. Deuteronomio 6, el Shema. Estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos estando en tu casa y en el camino y al acostarte y al levantarte. Hogar, casa, es ahí. El hogar, la familia, por tanto, se convierte ahora en la plataforma que prueba si uno está calificado para servir en el liderazgo de la iglesia. Muchos quieren servir en la iglesia, pero ¿cómo viven en sus casas? Y eso es lo que está enfatizando Pablo. El carácter, tanto del pastor, del diácono, como del servidor. El carácter, no la habilidad, no el conocimiento. La palabra gobernar, en su original griego, proistemi, significa presidir, tener autoridad sobre alguien con la implicación de ser cabeza, administrar. Una pregunta. Dios establece que el varón es el que gobierna la casa. ¿Qué clase de gobierno mantienes en tu hogar, varón que me escuchas? ¿Un gobierno monárquico? ¿El rey exige pleitesía de sus súbditos? ¿O un gobierno dictatorial, totalitario, que ordena y manda para solo él recibir beneficios personales sin importar el estado de los demás? O tal vez un gobierno democrático, donde todos opinan qué se debe hacer y cómo se debe de hacer. O a lo mejor ninguno de esos piensas, no, pues no, ninguno de esos. Un gobierno anárquico, en donde cada quien hace lo que quiere y cada quien se gobierna como quiere, y mijito, si quieres venir a comer, vienes a comer, y si no, haz lo que quieras, y si vamos a ir de viaje, y si uno va por un lado y el otro va por el otro lado, ¿sí? Anárquico, como en la época de los jueces, cada quien hace lo que le parece. ¿Tu gobierno es laico? No, yo no me meto con las creencias. Cada quien es libre de pensar y de creer lo que quiera. Sí. Hay casas que parecen el Vaticano. Sí. Cada quien cree en su propio santo. No es la misma fe. No hay unidad. Cada quien cree como quiere o puede. ¿O es un gobierno ritualista? No, sí, pastor. Oramos tradicionalmente antes de los alimentos. Venimos por costumbre a la iglesia. Pero cada quien vive como quiere entre semana. La Biblia muestra que tanto en el hogar cristiano como en la iglesia el gobierno es teocrático, no es democrático, no es anárquico, no es monárquico, es teocrático. ¿Qué significa? Que Dios es el que gobierna. La constitución del creyente es la palabra de Dios. Dios es el supremo y soberano gobernante de toda la creación y desde luego de la iglesia. Así, Dios ha establecido en forma permanente que el hombre creyente sea reconocido por su familia como la cabeza de la casa. Y nos encanta a los varones eso.
¿Ya oíste? Ahí están los codazos ahorita. ¿Ya oíste, vieja? ¿Pero ejerces ese liderazgo? Jesucristo dijo que el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. ¿Tu liderazgo es impositivo porque lo mando yo? ¿O tu liderazgo es servicial? El hombre es establecido por Dios como la cabeza, el líder, el guía del hogar, el que administra la casa, no solo en lo material, sino principalmente en lo espiritual. El varón de Dios debe ser un líder fuerte en proveer instrucción bíblica a su familia. Somos muy buenos proveedores de lo material y muy malos proveedores de lo espiritual. Porque como lo material nos tiene ocupado, nunca tengo tiempo para orar con mi esposa, instruirle en la palabra, con mis hijos, porque tengo mucho trabajo. Quiero lo mejor para ustedes. Lo mejor no es llenarlos de cosas materiales. Lo mejor no es llevarlos de viaje y que conozcan el mundo. Lo mejor no es que tengan el último aparato electrónico. Lo mejor es que conozcan a Cristo. Y de eso los privamos, porque queremos ganar el mundo y perdemos a Cristo. Perdemos sus almas. Y seamos honestos, como padres, todos queremos que nuestros hijos sean educados, socialmente aceptados, que las familias de sus amigos nos digan, qué bien educado tienes a tu hijo. No, nos hinchamos como pavos reales, ¿sí? Da las gracias por todo, pide las cosas por favor. Le dice señor y señora a los padres. Eso ya no se usa. Eso ya no se usa, ya no hay ese respeto. Sí. Hoy te dicen por tu nombre los amigos de tus hijos, ¿sí? Héctor, Rosy, Tere, ¿sí? Y ya con mucha confianza, gordito, chaparrito, popochas, o sea, espérate, ¿dónde está el respeto? Ya no hay. ¿Por qué? Porque no hay respeto en el hogar. Porque los padres no han sabido inculcar respeto a sus hijos por las autoridades. Recordemos que esta determinación divina de que el hombre es cabeza del hogar, guía del hogar, líder del hogar, sacerdote del hogar, es determinación de Dios. Es algo que no se puede cambiar, no se puede alterar, no se puede negociar. Y refuerza el orden divino. El hombre la cabeza, la mujer la ayuda idónea. Y como lo vimos en el capítulo 2 de esta epístola, las mujeres son llamadas a la función de someterse a su marido en su hogar y en la iglesia. No hay liderazgo femenino en la iglesia. No hay predicadoras, no hay pastoras por decreto divino. Si la mujer tiene problema con esto, tiene problema con el Creador. Así de simple, no es el problema con los hombres, es el problema con Dios. Entonces, las mujeres tienen que someterse al diseño divino. Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas, sometidas a sus propios maridos, no al marido de la amiga. ¿Sí? Sí, es que se someten al marido de la amiga. Ay, ya viste, le cambió coche. Ay, ya viste, se la llevó a Europa. ¿Y yo cuándo? No, espérate, tú sométete a tu marido, no al vecino. A sus propios maridos. La razón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mujer creyente, casada, debes reconocer que Dios estableció a tu marido como la autoridad de tu casa. Si tú te rebelas a la autoridad de tu marido, te rebelas a la autoridad de Dios. Así de simple.
Así de simple. Esto que parece tan simple, en la realidad no lo es. ¿Por qué? Porque la mujer es una empoderada, es una guerrera vengadora 2. No. Porque los hombres no hemos ejercido el liderazgo que Dios nos dio. Porque los hombres hemos sido displicentes e irresponsables en el liderazgo que Dios nos ha dado en el hogar. Porque todo lo cedemos a la esposa. La educación de los hijos, la reprensión de los hijos, la decisión de que los hijos pueden hacer o no pueden hacer. Todo lo dejamos en manos de la esposa, porque nosotros estamos muy ocupados ganando el mundo. No. Todo varón debe ser marido de una sola mujer. Esto implica que tiene la clara y permanente convicción de someterse al diseño de Dios, de someter su liderazgo al diseño divino. Efesios 5, 25 al 29. Maridos, amad, verbo presente, amo hoy, mañana y siempre a vuestras mujeres, a las propias, así como Cristo. Que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo es el liderazgo del hombre creyente? Es un liderazgo basado en el amor que Cristo tiene por su iglesia. Cristo, el príncipe de los pastores, guía, liderea, pastorea a su iglesia por amor. No ordena simplemente, sirve con el ejemplo. Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dijo: ustedes me llaman maestro y señor, pues lo que yo he hecho, ustedes, como mis discípulos, como mis aprendices, porque un aprendiz sigue el ejemplo del maestro, lo tienen que hacer. Es un liderazgo servicial, es un liderazgo sacrificial, es un liderazgo incondicional, es un liderazgo de amor. No importa cuántas veces le digas a tu esposa que la amas, si ella no se siente amada, tus palabras solo hacen ruido en sus oídos. ¿Cómo estás sirviendo tu hogar, hombre, varón de Dios? Primero, ¿cómo está tu relación con tu esposa? Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Literalmente en el griego, vivid con ellas comprensivamente. ¿Comprendes a tu esposa? Ay, pastor, ni ella sola se comprende. Sí. No. ¿Comprendes a tu esposa? ¿Eres comprensivo? ¿Eres compasivo con tu esposa? ¿O eres un tirano exigente que juzga, critica y aniquila cuando comete un error? Cuando no cumple tus expectativas, cuando no llena lo que tú quieres. Y entonces te viene esa ira que ofende a quien dices amar. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dando honor. Hay palabras que lastiman más, que no muestran el honor que establece la palabra de Dios. Como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. El vaso frágil muestra la circunstancia física de la mujer. La circunstancia física de la mujer es diferente a la circunstancia física del hombre. El hombre es más grande, el hombre es más fuerte. La mujer es un vaso frágil.
pero espiritualmente son iguales delante de Dios, coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vuestras oraciones. ¿Oras con tu esposa? Aquí dice, vuestras oraciones, las de los dos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste vamos a orar? Tenemos problemas en el matrimonio, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas con las finanzas. Vamos a orar. Regresando al texto y con relación a los hombres que anhelan el ministerio pastoral, estos deben ser irreprensibles en su matrimonio, pero es necesario que la esposa esté de acuerdo con ese anhelo, que la esposa certifique el llamado al ministerio de su esposo, que la esposa esté convencida de que su esposo es su pastor. Si la esposa no está convencida de que su esposo es su pastor, no va a estar convencida de que sea el pastor de la iglesia. Es necesario dejar en claro que el llamado al ministerio es únicamente para el varón, para el esposo, no para la esposa. El patrón bíblico es que Dios ha llamado a los hombres al liderazgo. Llamó a Abraham, llamó a Moisés, llamó a David, llamó a los discípulos, llamó a Pablo, llamó a Timoteo. Por tanto, la esposa del pastor no tiene que ser la directora de la escuela dominical, ni la presidenta del grupo femenil. No tiene que dar estudios bíblicos simplemente por ser la esposa del pastor. Ella no es la pastora. Ella es una mujer cuya responsabilidad mayor es ser una fiel ayuda idónea de su esposo, de cuidar a sus hijos, atender su casa, ser una mujer piadosa que con sabiduría edifica su casa, como dice Proverbios 14:1. El propósito de esta mujer, el motivo de esta mujer es ser una mujer virtuosa, dando a la iglesia un testimonio que es de mayor valor que las joyas preciosas, como dice Proverbios 31:10. Porque de esta manera sus hijos se levantarán y su marido la alabará. Esa es la labor. La esposa del pastor no tiene el llamado a ser líder en la iglesia. Tendrá sus dones, ejercerá sus dones, pero no porque es la esposa del pastor, como en muchas congregaciones las colocan luego ahí. No, aquí no es como la presidenta del DIF, porque el Señor es el presidente de la República. No. No solo es que el hombre gobierne, hay muchos hombres que gobiernan el hogar, pero no lo gobiernan bíblicamente. Pablo está diciendo que gobierne bien. La palabra bien en griego significa excelente, lo que es moralmente aceptado por Dios. Para los hombres puede ser que gobernemos bien nuestra casa, ¿sí? Y nos pueden ver una familia unida, una familia que progresa, una familia que sale junta y entra junta. Si dicen, no, pues se ve un buen matrimonio, se ve una familia. Pero tal vez Dios no acepte esa forma de vida porque no es excelente para lo que Él ha determinado en su palabra. ¿Qué queremos? ¿Matrimonios socialmente aceptados como buenos o matrimonios que honren y glorifiquen a Dios? ¿Qué queremos? Familias que socialmente digan es una buena familia, o familias que honren y glorifiquen a Dios. La palabra kalos en griego, que es lo que significa bien, tiene la intención de mostrar aquello que es agradable a la vista. La idea es que el hombre que demuestre un liderazgo en su familia está manifestando públicamente que se ve bien cómo gobierna su casa. ¿Cómo gobierna su casa? Dice que gobierne bien su casa. No solamente su familia, toda su casa.
Y como el que gobierna bien su casa es un líder, es la cabeza, es el administrador, el gobernar bien la casa incluye todo aspecto de la casa, esposa, hijos, y la mayordomía de los recursos y finanzas en el hogar. El que anhela obispado no debe tener embargada a la familia por cuentas impagables. Un hombre puede tener una buena relación con su mujer y sus hijos, pero puede ser un desastre en la administración de los bienes de su casa. Tiene deudas por todos lados, siempre está atrasado en sus pagos, mal usa el dinero y los bienes del hogar. Por lo tanto, no muestra ser irreprensible. ¿De qué nos quejamos con los gobiernos del mundo? De que piden dinero prestado y tienen endeudado al país y por eso suben los impuestos. Bueno, el microgobierno en el hogar padece de lo mismo. ¿Por qué? Porque el líder de la casa no tiene dominio propio. Porque no ha sabido inculcar a su esposa y a sus hijos el dominio propio. Porque a todo dice que sí. Porque un gustito, porque un gastito. Y lo bailado, ¿quién nos lo quita? Bueno, pues te lo va a quitar el banco, la compañía de luz, de teléfonos. Sí. ¿Cómo glorificamos a Dios? Con el dinero que Él nos provee. ¿Lo usamos sabiamente o no? Ese es un punto vital. Cuando se está calificando a una persona para ser el pastor de la iglesia y cualquier servidor de la iglesia. Yo tuve un líder de alabanza que un día nos dijo que se iba de vacaciones con su esposa y sus 2 hijos a Cancún. Que te vaya bien. Y en avión, gloria a Dios. Pero regresando al mes siguiente fue a pedir préstamo. Pastor, necesito ver si la iglesia me puede prestar. ¿Qué te pasa? Pues es que los gastos en Cancún estuvieron caros y no tengo para pagar la tarjeta. Pues ¿cómo? ¿No tenías el dinero para ir al viaje? No, todo fue tarjetazo, tarjetazo. Y pues ahora con los intereses ya está tremendo, pastor. ¿La iglesia no me puede prestar? No. ¿Por qué? Porque la iglesia no es financiera. ¿Sí? Porque si te presto a ti para pagar la tarjeta, mañana voy a tener formados aquí al del teléfono, al de la hipoteca, al del coche. No. La iglesia no es financiera. Tú actuaste indolentemente, negligentemente, egoístamente. Y eso es las deudas. La palabra deuda en su original significa enredo. Cuando adquieres una deuda, quedas enredado. La palabra interés significa mordida de serpiente. ¿Cuál serpiente? La Biblia dice, no debáis nada, sino el amaos los unos a los otros. Entonces, ¿es pecado usar tarjeta de crédito? No, no es pecado siempre y cuando tengas el dinero para pagarla. Pecado es usarla sin tener los recursos para pagarla. Hay hombres que dicen, yo gano 10 pesos, pero tengo 10 pesos de crédito en la tarjeta, entonces tengo 20 pesos. No. No. ¿Sí? Tienes 10 pesos. ¿Sí? Muchas veces las deudas muestran lo que hay en el corazón de la persona. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está el corazón. Agrega Pablo que no solo que gobierne bien su casa, sino que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El verbo tener en su original griego significa ser capaz, tener la capacidad. Y al estar en presente muestra que esa capacidad debe ser permanente. ¿Cuál capacidad? La capacidad de tener a sus hijos en sujeción. El varón, líder de la casa, tiene que tener la capacidad de tener a sus hijos en sujeción. La palabra sujeción significa alineados bajo rango. Es un término militar.
Los hijos deben estar alineados bajo la autoridad del padre y de la madre. Alineados. Tiene la capacidad de someterlos bajo la autoridad. Eso es lo que significa la palabra sujeción, upotaje en el griego. Es la misma que se usa para la mujer en relación a su esposo. La mujer debe estar sometida, upotaje, a la autoridad del marido. Y si la mujer debe estar sometida a la autoridad del marido, cuanto más los hijos. Pero debe tenerse la capacidad para tener a los hijos en sujeción. En Tito 1:6, donde también se refieren los requisitos para el pastor, leemos: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Estos versículos parece que están contrastados y han creado una serie de polémicas. ¿Por qué Pablo en Timoteo dice sometidos bajo autoridad y en Tito dice que sean creyentes? Y nosotros entendemos que ser creyente es un convertido, una persona que ha pasado de muerte a vida espiritual, es un salvo. ¿Es requisito para el pastor tener hijos salvos en su casa? ¿Puede un pastor convertir a sus hijos? ¿Es el pastor el Espíritu Santo para convertir el alma de sus hijos? Bueno, esto ha creado, sí, controversias. Una área, un ala, afirma, por ejemplo, el comentarista Douglas Wilson: si los hijos de un hombre se apartan de la fe, ya sea doctrinal o moralmente, en ese momento queda descalificado del ministerio formal en la iglesia. En contraste, el teólogo Alexander Strauss expresa: el contraste no se hace entre hijos creyentes e incrédulos, sino entre hijos obedientes y respetuosos e hijos sin gobierno ni control. Lo que está en juego, sugiere Strauss, es la conducta de los niños, no su estado eterno. El vicepresidente y editor de publicaciones de Crossway, una editorial cristiana, Justin Taylor, escribió, y lo que escribió fue publicado en la revista Nueve Marcas. Y cito: la fe salvífica no se puede producir como resultado de un buen trabajo en casa. Si bien un hogar piadoso a menudo conduce a la fe, no la produce. Si insistimos en que la salvación de un hijo está fundamentalmente relacionada con las habilidades administrativas del padre, inadvertidamente hemos asignado un papel no bíblico a la acción humana. Este es claramente el caso con una aplicación ilustrada por John Stott. John Stott señala: una extensión del mismo principio puede ser que difícilmente se puede esperar que los presbíteros, obispos, ganen extraños para Cristo si han fallado en ganar a aquellos que están más expuestos a su influencia, sus propios hijos. ¿Qué significaría esto? Si eres un buen administrador en tu hogar, entonces se puede esperar que los incrédulos vengan al Señor a través de tu ministerio. Incluso los mejores administradores pastorales tienen incrédulos dentro de su iglesia o bajo su esfera de influencia. La consecuencia lógica de esto significaría que uno puede manejar bien el hogar más grande, su iglesia, aunque no todos crean. Si esto es así, entonces parece que uno puede manejar bien el hogar más pequeño, su familia, aunque no todos dentro de éste sean creyentes. Hasta ahí fue lo que dijo John Stott. Taylor agrega: además, todos los requisitos para el liderazgo pastoral que se enumeran en 1 Timoteo 3 son acciones de responsabilidad personal. Exigir que sus hijos tengan una fe salvadora genuina es exigir responsabilidad personal por la salvación de otro, algo que no veo en la enseñanza de las Escrituras. Fin de la cita. Ezequiel 18 establece que los pecados de los hijos no los van a pagar los padres, y el pecado de los padres no lo van a pagar los hijos. Y señala dos circunstancias: un padre injusto, pecador, borracho, impío, que tiene un hijo justo.
y un padre justo que tiene un hijo impío. Y concluye Ezequiel diciendo, el alma que pecare, esa morirá. La relación de la salvación es una relación personal. El único que cambia vidas es el Espíritu Santo. Imponer a un pastor que cambie el corazón de sus hijos es ir más allá de la Escritura. Vemos el ejemplo del sacerdote Elí en el Antiguo Testamento. El sacerdote Elí tenía 2 hijos que eran una barbaridad en el templo. Y Dios castigó al sacerdote no porque tuviera hijos impíos, porque seguía siendo sacerdote, sino porque no estorbó a sus hijos. Y podemos ver al rey David, y podemos ver a Salomón. ¿Y quieren una prueba mayor? Vayan a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Leo del versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Versículo 2. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos, ¿qué pasó? Se rebelaron contra mí. Dios está descalificado. Dios está descalificado, sus hijos son unos rebeldes. Israel es rebelde. ¿Está descalificado Dios por eso? No, no. El alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Nuestra convicción es que la interpretación de ambos pasajes debe centrarse en un hogar donde los hijos que viven en ese hogar, los que viven, no los que ya salieron, los que viven en ese hogar son fieles, porque la palabra que se usa en Tito es pistos para creyentes, pero pistos tiene un abanico de traducciones entre las cuales se habla de fieles, confiables. Y después dice que no estén acusados de disolución y rebeldía. Entonces, que sean hijos fieles a la autoridad del Padre, sometidos a la autoridad del Padre, que respeten a su Padre, porque es su autoridad, no que sean creyentes. Regresando a nuestro texto, agrega Pablo que la sujeción debe ser con toda honestidad. En el original griego implica dignidad, respeto, decencia. Que el padre tenga con dignidad a sus hijos en sujeción, con decencia. La expresión toda honestidad vincula tanto a los hijos como al padre. En el primer sentido, los hijos que tienen una conducta digna serán personas honestas, personas honorables, respetuosas, no rebeldes ni groseros, aunque no sean creyentes. En tanto que con el padre, él tiene a sus hijos en sujeción y esto lo lleva a cabo con decencia, con honorabilidad, sin coaccionarlos, sin amenazas. El padre es capaz de conseguir que la conducta de su hijo sea honesta, decente, digna, por la relación que tiene con su hijo, por el amor que tiene para con su hijo. No por autoritarismo, no por amenaza, dice honestamente, sin engaño, sin doblez, no por amenaza. Una cosa es corregir al hijo y otra cosa es insultarlo, ofenderlo y hasta golpearlo. No, honestamente. La disciplina, la obediencia y el respeto de los hijos no se alcanza con castigos que conducen a una aparente sumisión, más por miedo que por convicción. Pregúntale a tus hijos si te tienen miedo o te aman. Pregúntale a tu esposa si está contigo porque te tiene miedo o porque te ama. La obediencia, la disciplina y el respeto se logra mediante el ejemplo del Padre.
Esto quiere decir que la sabiduría de un padre en el trato con sus hijos, la corrección llena de amor, la orientación en cuanto a la conducta general tiene que estar respaldada por la sujeción paterna a las normas que el padre establece. El padre que no muestra sobre todas las cosas amor por sus hijos, que no se relaciona con sus hijos, que no respeta a la persona de sus hijos y que impone con amenazas, con golpes, la disciplina, no es digno ni siquiera de llamarse padre. La Biblia dice que nosotros, aun siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Porque si nuestros hijos nos piden pan, no les damos una serpiente. Hay formas de imponer la autoridad, hay formas de imponer la disciplina, pero todo está basado en una relación con el hijo, no en una imposición, no en un consentimiento, sino en un modelaje de la palabra de Dios. Colosenses dice que no exasperemos a nuestros hijos para no desanimarlos. ¿Desanimarlos en qué? En el camino del Señor. Por lo tanto, los hijos de un pastor y de todo creyente deben honrar a sus padres. Y hay 3 claves para producir hijos que dan honor a sus padres. En primer lugar, un padre debe ejercer la autoridad que hace que los hijos sepan que es aconsejable obedecer. La desobediencia debe afrontar de inmediato las consecuencias negativas. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La única manera en que podemos corregir a una persona depravada, porque eso es lo que son nuestros hijos, es a través de dolor asociado con la desobediencia. Dolor físico o dolor emocional, dependiendo de la edad de los hijos. La Biblia dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Entonces no tengan miedo de corregir a sus hijos con la vara cuando estos son pequeños, porque no van a entender con razones su desobediencia. Pero no pretendas a un adolescente darle con la vara, porque es capaz de que te la quita y te da a ti. Al adolescente se le castiga quitándole beneficios. Debe haber un equilibrio en la educación de los hijos. A los hijos hay que darles responsabilidades en el hogar y al mismo nivel libertades. Hijo, si no cumples con tus responsabilidades, si tu responsabilidad no es estudiar y pasar exámenes y pasar de año, además en la casa vas a hacer esto, esto y esto. Y si no cumples con tus responsabilidades, tú no tienes estos privilegios. ¿Sí? Claro que si les ponemos demasiadas responsabilidades y propios privilegios, los vamos a hacer resentidos. Pero si bajamos las responsabilidades y subimos los privilegios, los vamos a hacer consentidos. Tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque eso es lo que muestra la palabra de Dios. La ley de la siembra y la cosecha. Y eso es lo que experimentas tú como padre cuando vas a trabajar. No te pagan por no hacer nada. Tienes que llegar temprano, tienes que cumplir, tienes que ser íntegro. Y entonces vas a recibir tu pago. Cumples con tu responsabilidad, tienes los beneficios. Pero hoy los hijos tienen los beneficios sin tener responsabilidades. ¿Por qué? Porque los padres no quieren relacionarse con los hijos. Y es más fácil darles la tableta, el celular, pero no relacionarme con mi hijo. En segundo lugar, un padre debe tener suficiente sabiduría para lograr que la obediencia sea para sus hijos algo natural y lógico. No solo es autoridad, sino que detrás de esta autoridad hay algo razonable. ¿Por qué debemos obedecer? ¿Qué sucede cuando a tu hijo le niegas un permiso? ¿Qué sucede cuando a tu hijo le niegas algo que quiere? Respinga. ¿Por qué? ¿Por qué esto, papá? Es injusto, papá. ¿Por qué? Y ese por qué está implicando que tú tienes que tener una razón que él pueda comprender, por la cual es más aconsejable obedecer tu mandato
que dejar que tu hijo haga lo que él quiere. Si tu hijo te convence de hacer lo que él quiere de hacer lo que él quiere hacer, tú no tienes autoridad. Tú no tienes sabiduría. Ay, mi chiquito, pero es que todos van a ir, ¿cómo le voy a decir que no? Ay, mi chiquito, es que todos tienen eso, ¿cómo le voy a negar? Carácter. ¿Cómo está el carácter de tu hijo? ¿Es cumplido en las responsabilidades en tu casa? ¿Es respetuoso contigo, con su madre? ¿O estás creando un barbaján que cree que el mundo no lo merece? Porque así como los criamos, así van a ser de empleados. Van a llegar con el jefe y usted entra a las 9, pero yo entro a las 11. ¿Sí? Si le parece, y si no, espérate, ¿en dónde? ¿En dónde? Y después casados van a ser así. ¿Y la culpa de quién es? Del hogar, de la crianza en el hogar. En tercer lugar, un padre debe mostrar un amor que logre que haya deleite en la obediencia. Los hijos deben ser motivados a obedecer por amor a Dios y a sus padres. Es el amor, el vínculo perfecto entre padres e hijos. Y es el amor lo que hace exitoso el liderazgo en el hogar. El proceso entero de liderazgo en el hogar se resume en autoridad, sabiduría y amor. ¿Y en dónde vemos eso? En Jesucristo. Jesucristo, Dios, es nuestra autoridad. Es nuestro Padre. Yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Y te amo. Sométete a mi autoridad. Es más recomendable que te sometas a mi autoridad a que retes mi autoridad. Sabiduría. Mira, si tú obedeces, vas a gozar de esto. Si tú desobedeces, vas a sufrir esto. ¿Qué te conviene? Obedecer o desobedecer, dice el Señor. Tercero, te amo, hijo, y no puedo dejar que vivas como tú quieres, porque yo me entregué por ti para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de sentir, tu manera de vivir. Los padres hacen muchos sacrificios por sus hijos y muestran amor por sus hijos. Pero si no hay relación, los hijos no se sienten amados. Lo que importa es la relación. Dios muestra su amor a través de la relación con nosotros, con su iglesia. Por lo tanto, autoridad, sabiduría y amor es el ejemplo de Dios para su iglesia. ¿Qué es lo que enseñan los pastores? Esto. La enseñanza y la exhortación, la advertencia. Dios te ama, sí te ama, pero no quiere que vivas como estás viviendo. ¿Estás viviendo mal? Corrige tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque sabiamente el Señor te dice que si no corriges te vas a enfrentar contra la pared. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, Pablo. Y lo hace porque te ama. Dios al que ama disciplina y azota todo aquel que tiene por hijo. La razón, versículo 4, por la cual el anciano pastor debe gobernar bien su casa es obvia. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? ¿Cómo? Si es un caos su casa, si no tiene planificado, si no ejerce liderazgo, si no tiene prioridades correctas, ¿cómo? No puede guiar, no tiene autoridad en su casa, no tiene sabiduría en su casa, no tiene amor en su casa. ¿Tú crees que lo va a tener en la iglesia? ¿Por las ovejas del Señor? No. Los pastores se aman a sí mismos. Los falsos pastores, los impuestos, los falsos predicadores buscan lo propio, no buscan lo de Dios. Y la palabra cuidar es una palabra que vemos en la parábola del buen samaritano. Cuidar incluye los siguientes elementos: compasión, dedicación, cuidado personal, porque eso fue lo que hizo el buen samaritano por el hombre que estaba caído.
El anciano pastor es un hombre dedicado a satisfacer las necesidades de los suyos, primero en su familia y después en la iglesia del Señor. Alguien definió el liderazgo como influencia, y la influencia primordialmente es el resultado directo del ejemplo. Las Escrituras siempre han enfatizado el tema del ejemplo y la influencia. No es suficiente en la iglesia enseñar la verdad. La verdad debe ser modelada. La enseñanza coloca los clavos en la mente, pero el ejemplo es el martillo que los clava con profundidad. Cristo es el maestro que enseñó su palabra con autoridad. Y es el ejemplo que mostró la enseñanza con humildad en la cruz del Calvario. Cristo es el ejemplo, el modelo a seguir, no solo para los llamados al ministerio pastoral, sino para todo genuino creyente. Que nuestra vida dé ejemplo de amor, de que Cristo es nuestra autoridad, y porque lo amamos, lo obedecemos. Oremos, hermanos. Señor bendito, te alabamos y te damos gracias, porque eres un ejemplo para nosotros. Eres nuestra autoridad. Nos dejaste tu palabra donde revela tu carácter, donde revela tu sabiduría, donde nos muestras la bendición que es tener una relación contigo y andar por las sendas de justicia que tú preparaste de antemano para nosotros. Pero también nos adviertes con claridad que si nos autoengañamos, que si decimos ser lo que no somos, porque nuestros frutos demuestran desobediencia, rebeldía, orgullo, soberbia, ignorancia, entonces vamos en el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Hoy has confrontado nuestros corazones. Señor, perdónanos y enséñanos a seguir tu ejemplo. Enséñanos a llevar tu yugo para aprender de ti la mansedumbre y la humildad que exaltan tu autoridad y que honran tu nombre. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.